Si piensas comprar casa en una de estas ciudades que vamos a mencionar en este video, piénsalo dos veces. Un reciente artículo del periódico USA Today advierte que los elevados tipos hipotecarios que se han duplicado desde principios del año pasado han limitado el poder adquisitivo de los compradores de vivienda. Yo diría que el mercado inmobiliario llegó a su tope hacia el mes de marzo-abril del año pasado, del 2022. Si usted piensa comprar casa, preste mucha atención. Los intereses hipotecarios han subido a sus niveles más altos en 21 años. Las aplicaciones, por ejemplo, para comprar viviendas han caído casi un 30% con respecto al año anterior. Por otra parte, según la página web de The Guardian, tras un intenso frenesí comprador de 2 años durante la pandemia, el antes atractivo mercado inmobiliario estadounidense ha empezado a enfriarse. El mismo artículo también destaca que los economistas del sector inmobiliario ven dos fenómenos principales: una prolongada escasez de viviendas que se une a que los propietarios se han vuelto poco interesados en vender sus casas. Esto ha traído como consecuencia una disminución importante en la disposición de comprar viviendas por parte de los norteamericanos. Pero en medio de toda esta avalancha de opiniones, la pregunta importante es: ¿en qué afecta la actual situación mis planes? ¿Es algo bueno o malo? En este video vamos a aclarar tus dudas con información clave acerca de las 10 peores ciudades para comprar casa en los Estados Unidos, para que sepas dónde comprar. Quédate con nosotros. Los datos de otras fuentes muestran que alrededor del 30% de las personas sin hogar se encuentran en California. En el mercado inmobiliario estadounidense actual existen importantes dificultades para los compradores de vivienda en ciertas ciudades. Hoy nos adentraremos en las 10 peores ciudades de Estados Unidos para comprar una casa. Estas zonas urbanas fueron prometedoras en su momento, pero ahora son ejemplos de advertencia para los futuros propietarios. Se caracterizan por unos precios inflados y un alto riesgo de caídas de los precios en el futuro. Acompáñanos a explorar estas zonas problemáticas, donde los precios desorbitados y el miedo a la caída del mercado acaban con los sueños de los aspirantes a propietarios. San Francisco ocupa actualmente el 10º puesto como la peor ciudad para comprar una vivienda en Estados Unidos. Es de hecho el mercado inmobiliario más caro entre las ciudades de esta lista. El precio promedio de la vivienda en el área metropolitana de San Francisco, donde viven 5 millones de personas, supera el $1.000.000. Esto es asombrosamente alto, incluso con una caída de precios de casi el 10% en el último año. La casa típica de San Francisco sigue teniendo el asombroso precio de $1,1 millones. Aunque se ha producido un descenso, los precios siguen siendo bastante más altos que los niveles históricos, lo que indica que aún hay posibilidades de nuevas caídas de precios en la zona de la bahía. San Francisco también se enfrenta a varios problemas de calidad de vida. La zona urbana es víctima de una delincuencia desenfrenada, y el número de turistas que visitan la ciudad es cada vez menor. Además, el principal motor económico de la región, la industria tecnológica, está experimentando actualmente una grave recesión. Grandes empresas como Google, Meta, Salesforce, PayPal, Yahoo y Zoom han estado despidiendo empleados. Es probable que el descenso del precio de la vivienda en San Francisco influya en otras zonas del norte de California, ya que estas ciudades están estrechamente interconectadas. Las Vegas es la 9ª ciudad de la lista. Ha experimentado un descenso del 5,4% en el precio de la vivienda en el último año, y se espera que caiga otro 23% antes de alcanzar su valor real de $310,000. El principal problema del mercado inmobiliario de Las Vegas es la falta de capacidad de compra. Actualmente, si quieres comprar una casa en Las Vegas, debes pagar más de $400,000, lo que implica un pago mensual de hipoteca e impuestos de unos $2,700. Por desgracia, estos precios son inalcanzables para la mayoría de la población local, teniendo en cuenta que una familia típica de la zona solamente tiene $67,000 al año en ingresos. En otras palabras, la persona promedio de Las Vegas tendría que gastar el 45% de sus ingresos para poder pagar la casa en el mercado inmobiliario actual, lo cual no es viable.
Nueva York es la octava peor ciudad de la lista. Muchas personas optaron por abandonar Nueva York durante la pandemia debido al elevado costo de la vida. Sin embargo, el costo de la vida no ha disminuido mucho. En Manhattan, la vivienda estándar cuesta $1,2 millones. Lo que hace que Nueva York sea cara es que incluso en las zonas cercanas como Long Island, el norte de Jersey o Westchester, los precios siguen siendo desorbitantemente altos. Por ejemplo, si viajas solo 24 kilómetros al norte de Nueva York, a Bronxville, necesitarás ganarte $1,6 millones para comprar una casa de 4 dormitorios y 3 baños, de 1,000 metros cuadrados. El gasto mensual para comprar esta casa sería de unos $11,000. La razón de los precios persistentemente altos en Nueva York y sus alrededores es la existencia de elevados niveles de ingresos. La zona cuenta con una riqueza considerable y, lo que es más importante, la oferta de viviendas nuevas que se construyen es limitada. Este factor explica que sea poco probable que se produzca una gran crisis inmobiliaria en la zona de Nueva York. Actualmente, el área metropolitana está sobrevalorada en aproximadamente un 12%. ¿Sigues aquí? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar el canal. También, si necesitas comprar tu casa, invertir, eliminar tu deuda o pedir un préstamo personal, acompáñanos a la descripción de este video. Échale un vistazo a todos los recursos que tenemos para ti. Portland es la séptima peor ciudad de la lista. Portland se enfrenta a grandes problemas en su mercado inmobiliario. En los últimos años, los precios de la vivienda en la ciudad se han disparado un 40%. Alcanzando casi los $500,000 en comparación con los precios anteriores a la pandemia, que rondaban los $300,000. Este rápido aumento se ha visto impulsado por la llegada de compradores de Boston y Nueva York, que compraron una segunda vivienda durante la pandemia, haciendo subir los precios. Encontrar propiedades económicas por debajo de $600,000 cerca del centro de la ciudad es cada vez más difícil. Los elevados precios han dado lugar a una situación preocupante, en la que el pago de la vivienda del comprador local promedio representa el 49% de sus ingresos. A pesar de estos precios inflados, la gente sigue comprando casas, aunque realmente no puedan pagarlas. Esta tendencia lleva a las personas a convertirse en indigentes inmobiliarios, sobrecargados con hipotecas por encima de sus posibilidades y con problemas financieros. Entrar en el mercado de la vivienda en Portland ahora implica el riesgo de convertirse en indigente inmobiliario, lo que puede llevar a incumplimientos de hipotecas, embargos y otros problemas en el futuro. Phoenix es actualmente la sexta peor ciudad de la lista. El mercado de la vivienda en Phoenix ya ha empezado a bajar, con una caída de los precios del 5,4% en el último año. Pero a pesar de este descenso, Phoenix sigue estando muy sobrevalorada. Si los precios de la vivienda en Phoenix se acercaran a las normas históricas basadas en los ingresos locales, deberían bajar un 25% más. Los problemas del mercado de la vivienda de Phoenix van más allá del simple abaratamiento de los precios de la vivienda. Los alquileres y los ingresos de los alquileres temporales también están bajando, lo que indica una disminución de la demanda general de vivienda en la zona. Por lo tanto, se espera que la reciente reducción del inventario de viviendas en Phoenix no sea duradera. Nashville es la quinta peor ciudad de la lista. Nashville ha sido escenario de un fuerte retroceso de la inversión. En medio de la pandemia hubo un repunte de inversores que compraban propiedades para alquilar por temporada. Sin embargo, datos recientes del sitio web Redfin revelan un notable desplome del 60% en las compras de inversionistas durante el año pasado. En consecuencia, los compradores locales de viviendas en Nashville soportan ahora la carga de sostener el mercado inmobiliario. Esto plantea un reto, porque el residente promedio de Nashville tiene ingresos familiares que rondan los $76,000 anuales. El problema es que los gastos combinados de la hipoteca y los impuestos sobre la propiedad ascienden a $33,000 anuales. Como resultado, los interesados tendrían que destinar el 44% de sus ingresos para costearse una casa, comparado con un promedio histórico de alrededor del 23%. El mercado inmobiliario de Nashville es preocupante debido a su falta de experiencia en grandes crisis inmobiliarias, lo que hace que muchos residentes pasen por alto esta posibilidad.
Los datos indican que Nashville es actualmente uno de los mercados inmobiliarios más sobrevalorados de Estados Unidos y que los precios necesitan bajar un 32,5% para alcanzar niveles históricamente accesibles. De hecho, es el cuarto mercado inmobiliario más sobrevalorado del país. Miami es actualmente la cuarta peor ciudad para comprar una casa en Estados Unidos. Históricamente, el área metropolitana de Miami se ha visto muy afectada por las recesiones, con una tasa de desempleo del 11% durante el momento culminante de la última recesión en el 2010, y del 9,4% durante la recesión de principios de la década de 1990. Esto hace pensar que se espera que la actual tasa de desempleo en Miami, que se sitúa en el 2,3%, aumente en gran medida en los próximos meses, lo que provocaría un aumento de las ventas en el mercado inmobiliario de Miami. La preocupación surge del hecho de que podría haber una falta de compradores cuando se produzca esta venta urgente. Una de las principales razones de la falta de compradores es la escasa capacidad de comprar en Miami. El comprador de vivienda típico en Miami necesita asignar $36,000 al año para la hipoteca, los intereses, los impuestos y el seguro. Y este monto es cerca del 55% de la renta familiar en promedio de la zona. Con unos ingresos de aproximadamente $66,000, los bajos ingresos en promedio en Miami se deben a su economía, basada en los servicios, que incluyen muchos empleos con salarios bajos. Lamentablemente, los salarios no han seguido el ritmo de la inflación, los alquileres o los precios de la vivienda, lo que aumenta el riesgo de una recesión grave. Los precios de la vivienda en Miami han experimentado un gran crecimiento recientemente, pero a principios del 2007 se produjo un aumento similar, que básicamente acabó provocando un desplome masivo de los precios, que cayeron un 50%. Aunque es poco probable que los precios vuelvan a caer con la misma fuerza, un bajón de alrededor del 30% es posible. Actualmente, el mercado inmobiliario de Miami está sobrevalorado en un 32% en comparación con sus valores históricos fundamentales a largo plazo. Riverside y San Bernardino es la tercera peor ciudad de la lista. Esta ciudad presenta todas las características de estar excesivamente valorada, ser cara y tener un alto riesgo de pérdida de empleo durante una recesión. Se recomienda firmemente evitar la compra de propiedades en esta zona en la actualidad. Muchas personas compraron casas en Riverside y San Bernardino en los años 2006 y 2007, solo para sufrir un fuerte bajón en el valor de la vivienda de alrededor del 50% en los 5 años siguientes. Aunque no se espera que los precios en Riverside vuelvan a desplomarse en un 50%, existe la posibilidad de un declive de alrededor del 25%, especialmente si se tiene en cuenta el rendimiento histórico de la economía de Riverside. Dados estos factores, se recomienda actuar con cautela y abstenerse de comprar inmuebles en Riverside y San Bernardino en estos momentos. Orlando se sitúa como la segunda peor ciudad para comprar una vivienda en los Estados Unidos en este momento. Durante la pandemia se produjo un importante boom inmobiliario en la zona, con una llegada masiva de personas e inversionistas. Esto dio lugar a precios inflados que superaron el crecimiento de los ingresos, creando dificultades para los residentes locales. Actualmente, el mercado de la vivienda en Orlando está sobrevalorado en un 27%. Si los precios se alinearan con las normas históricas a largo plazo en relación con los ingresos, el precio promedio de la vivienda, de $386,000, podría disminuir potencialmente a $281,000. El ingreso familiar promedio en Orlando es relativamente bajo, situándose en $68,000. Esto significa que el comprador típico necesitaría destinar el 44% de sus ingresos netos para poder hacer frente al pago mensual. Lo más preocupante de Orlando es su vulnerable economía, muy dependiente del turismo. La mayor parte del empleo de la zona está impulsado por los servicios relacionados con el turismo, como Disney y las vacaciones familiares. Esta dependencia de empleos de servicios con salarios bajos hace que el mercado inmobiliario local esté expuesto a caídas y recesiones. La tasa de desempleo actual en Orlando es del 2,6%, pero la historia demuestra que es poco probable que se mantenga. Durante la anterior expansión económica en el 2006, la tasa de desempleo alcanzó el 2,3%, solo para dispararse hasta el 11% durante el colapso que le siguió.
Esto indica un alto potencial de pérdidas de empleo, incumplimientos hipotecarios y caídas en los precios de la vivienda en el futuro. En la actualidad, la peor ciudad para comprar una vivienda en los Estados Unidos es Sacramento. Mucha gente de San Francisco se trasladó a Sacramento durante la pandemia. El precio promedio de una vivienda en esta ciudad se ha disparado hasta los $565,000. Aunque se ha producido un recorte del 7% en los precios durante el último año, es probable que sigan siendo demasiado altos para que los residentes locales puedan pagarlos. Para comprar una casa estándar de 3 dormitorios y 2 baños en el área metropolitana de Sacramento, la gente necesita gastar entre $550 y $600,000. Esto se traduce en pagos mensuales de más de $4,000. El problema es que los ingresos promedios de una familia en Sacramento son de $85,000 al año. Si el gasto medio para comprar una casa es de $4,000 al mes, equivale a $48,000 al año, lo que supera el 50% de los ingresos netos de una familia de la zona. En consecuencia, para que la mayoría de los compradores de vivienda de Sacramento puedan optar por una hipoteca, es necesario que bajen tanto los precios de las viviendas como los intereses hipotecarios. Para garantizar la durabilidad y el atractivo de los mercados de la vivienda de estas ciudades, es necesaria una inflación elevada en los próximos años. Se necesitaría una tasa de inflación superior al 6 o 7% durante 5 o 10 años, con el objetivo de reducir la relación entre el valor de la vivienda, el pago de la misma y los ingresos, a través del aumento de los salarios. Sin una inflación y un crecimiento salarial importantes, estas ciudades tendrían dificultades para seguir siendo mercados inmobiliarios viables. Por lo tanto, los compradores de vivienda deben actuar con cautela en estas zonas, ya que adquirir una propiedad en las condiciones actuales puede significar el entrar en una posible burbuja y una crisis masiva. Te felicito por llegar al final de este video. ¡Eres genial! Que no se te olvide ir a la descripción de este video, donde tenemos recursos importantísimos para que compres tu casa, repares tu crédito, elimines tu deuda hasta un 50% o pidas un préstamo personal. Además, si quieres invertir en bienes raíces, también tenemos todos los recursos que necesitas para iniciar. Gracias y un saludo muy grande.